¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com y al día siguiente, el día de mañana, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra señal de internet www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas habituales, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Y como todos los lunes y jueves, le agradecemos mucho que esté y siga con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco. Y lo mismo saludamos al licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros, licenciado Uldárico Canto. Bien, amigos, muchos temas en Tabasco. Para variar, una mancha más en la piel del tigre de este gobierno corrupto de Arturo Núñez. Pues resulta que se acaba de descubrir un fraude más en la Secretaría de Salud. Sí, así como lo escuchó usted bien, un fraude más en la Secretaría de Salud. Le voy a dar lectura aquí a un documento donde tenemos las pruebas incluso de todo lo que aquí voy a mencionar, donde el señor secretario se gastaba una cantidad de dinero para cubrir sus gastos que ascienden casi a 35 millones de pesos sin cumplir con los requisitos que marca la ley de adquisiciones. Resulta que la arquitecta Gloria Guadalupe Asensio Lastra, siendo la jefa de adquisiciones, bajo las órdenes del arquitecto Luis Adelfo del Ángel Flores, presentó un resumen de insumos entregados sin solicitud de compras, que son gastos generados por el secretario Juan Antonio Filigrana Castro, por un monto cercano a los 35 millones de pesos, es decir, 34.985.537 pesos, de los cuales se determinaron, según remisiones o en algunos casos solamente cotizaciones, un monto de 19 millones, por lo que se cuestionó la diferencia de un poquito más de 15 millones de pesos. Como no se obtuvo ninguna respuesta, argumentó el titular del departamento que son gastos del secretario, así nada más, simplemente gastos del secretario. Por lo que el licenciado Agustín Díaz Lastra, encargado de la Dirección de Planeación, da la indicación a la Dirección de Administración que se aperturen los proyectos necesarios para cubrir esos adeudos, es decir, que inventen facturas y en qué se pudo haber gastado ese dinero. Esa fue la orden que da el licenciado Agustín Díaz Lastra, quien es el titular de la dirección. Acata las órdenes y le da suficiencia a 3 proyectos, es decir, inventan 3 proyectos, los cuales los números de proyectos son el SSU 72, el SSU 73 y SSU 74, todos del ramo 33. Es muy importante comentar que se constató que de los documentos presentados no cuentan con valor fiscal, son únicamente cotizaciones y remisiones, no cuentan con sellos de recibido por el almacén central, almacén de inventarios, ni recibido por ninguno de los hospitales. En muchos documentos solo se encuentra la firma de recibido de la arquitecta Gloria Guadalupe Asensio Lastra. No se sabe su destino final. Se pretende llamar a los administradores para que estos apoyen con la regularización de este adeudo.
Cabe mencionar que esta deuda, en el transcurso del 2014 al 2015, se han pagado por otras fuentes de financiamiento 6 millones de pesos, por lo que no se respetaron los proyectos aperturados para dichos pagos. Del saldo restante son los 13 millones, de los cuales se ha pagado un monto de 4 millones y a la fecha se encuentra en trámite para pago 5 millones y medio, y la cantidad de 3 millones 600 se encuentra pendiente para definir el proceso para llevar a cabo la forma de pago. En resumen, el señor secretario solicita una cantidad para cubrir sus gastos sin respetar los lineamientos que exige la ley de adquisiciones para trámites de compra. Lo que llama la atención es que solicita una cantidad y solo tiene solventación para una parte. ¿Qué les parece? Un nuevo fraude más descubierto en la gloriosa Secretaría de Salud, que tan llena de manchas y para tantas vergüenzas de este gobierno corrupto de Arturo Núñez ha servido dicha secretaría. Licenciado Feliciano Calzada, ¿qué opinión podemos dar sobre este nuevo asunto de la Secretaría de Salud? Pues una opinión muy preocupante. Si revisamos el resumen de insumos entregados sin solicitud de compra y sin presupuesto, que es a lo que tú te referiste sobre los 35 millones de pesos, nos encontramos que en una Secretaría de Salud con problemas muy graves de medicamentos, resulta que los 34 millones, todos son como que las facturas las fueron recogiendo entre muchos, porque hay facturas de 2,000 pesos, equipos menores de oficina, materiales y equipos de oficina, materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, productos alimenticios para el personal por 1,283,000. O sea que la Secretaría de Salubridad se alimentan bien. Se alimentan bien, exactamente. En la Secretaría Maderas y productos de madera, 45,000 pesos. Material eléctrico y electrónico, 412,000. Artículos metálicos para la construcción, 9,000. Otros artículos de construcción. Y al fin ya apareció por aquí medicinas y productos farmacéuticos, 3,820,000 pesos. Todo lo demás es pura paja. Pura paja, pura paja. Mobiliario, 1,000,000 de pesos, muebles, 419,000, aparatos eléctricos, 175,000, bienes informáticos, equipos de administración. Es decir, la Secretaría no tenía por qué comprar medicinas porque no hacen falta, pues. Los hospitales están completamente surtidos. Entonces aquí está. Pero lo más triste es que de los 34 millones no se licitaron, hay una serie de irregularidades, no en todas son facturas, inclusive hay una de varios millones de pesos que no se justifica fiscalmente. Sí, así es, hay una factura aquí según nos pasa una relación de 6 millones de pesos, parece ser. Y los rubros de material eléctrico y electrónico están por todos lados. No es que se haya hecho una adquisición bajo un presupuesto que haya presentado un técnico de arreglo de oficinas, sino que se empiezan con material para materiales consumibles para el procesamiento de equipos y bienes, equipos menores de oficina, materiales y útiles de oficina. Los materiales y útiles de oficina son por 709,000 pesos. Los equipos menores de oficina son por 28,430.
aparatos eléctricos, muebles mobiliarios, y otra vez aparece más adelante, otra vez las mismas peticiones: equipos y aparatos de comunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico por 139,000, arrendamiento de mobiliario 1,261,000. ¿Qué clase de mobiliario están arrendando, ¿no? Entonces, aparatos eléctricos otra vez más adelante, bienes informáticos, equipos de administración, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y laboratorio, esto por 164,000 pesos, que no importa la medicina. Claro. Equipos y aparatos de comunicaciones, otra vez maquinaria, equipo eléctrico y electrónico por 739,000. Arrendamiento de mobiliario, otra vez arrendamiento de mobiliario, ¿no? Oye, pero además, fíjate, licenciado Feliciano Calzada, que muchas de estas que quisieron hacer pasar por facturas no cumplen con los requisitos de ser facturas. En algunos casos son unas meras cotizaciones, pero además, en todo caso, no llevan la firma de haber ingresado, de haber sido recibidos en el almacén central, o sea que fueron unas compras ficticias, porque nunca ingresaron ni al almacén central, ni tampoco fueron ingresados en ningún hospital. Y después la orden del licenciado Agustín Díaz Lastra, que es el encargado de la Dirección de Planeación, para que se aperturen los proyectos necesarios para cubrir esos adeudos. Es decir, hablando en términos llanos, lo que quiere decir, inventen en qué podemos gastarnos eso, porque ya se gastó. Porque necesitamos facturas. Y necesitamos las facturas. Y ni aún así pudieron solventarlo. Qué barbaridad, esto es escandaloso una vez más, una mancha más, como decíamos desde el principio, en este verdaderamente desastroso gobierno de Arturo Núñez, porque a mí ya no se me ocurre otra palabra para llamar al gobierno de Arturo Núñez, además de corrupto y desastroso. Licenciado Uldarico Canto. Creo que este dato que se da el día de hoy con relación al área de la Secretaría de Salud con respecto a insumos entregados que no fueron avalados por la reglamentación de compra y sin tener presupuesto alguno, pero además donde se da por hecho una serie de justificaciones que tampoco tienen el haber ingresado a los almacenes respectivamente. Es decir, para que existan compras también deben de tener que hayan ingresado al almacén y que del almacén se hayan, en este caso, comprobado que existieron esos productos. Esto lo que establece son gastos en donde se ve muy clarito, donde hay un pillaje, donde hay un hurto, hay un robo al erario público. Hoy que estamos hablando de los ajustes presupuestales y en la que el gobierno del estado estableció que van a haber una serie de ajustes en muchos de los rubros en virtud de la situación que prevalece a nivel nacional, y en la que Tabasco desde luego también tiene una reducción de su presupuesto que se le da a nivel federal. Hoy podemos decir que no es necesario que en este caso se den tales ajustes. Tan solo con que metiéramos presos a estos ladrones, a estos pillos, porque están hurtando un presupuesto público, un presupuesto del erario público, yo creo que podríamos cubrir perfectamente muchos de los grandes males que padece nuestra entidad, y sobre todo como es el caso ahorita que estamos hablando en la materia de salud, en donde tenemos una población carente de medicinas, una población carente de servicios médicos de calidad, donde tenemos una infraestructura inadecuada. No es posible que tengamos, por ejemplo, justificaciones de más de 1.283.000, imagínense, de productos alimenticios para el personal. Es decir,
¿Cómo comprobar todo esto si nunca ingresó? Imagínense, por ejemplo, que tenemos tan solo sin explicación alguno de bienes informáticos, casi 3 millones de pesos, son 2.686.000. Sorprendentemente, hay justificaciones de materiales, accesorios y suministro de laboratorio. No se especifica más, que son casi 4 millones de pesos. En términos de resumen, es decir, están tratando de comprobar 15.117.000 que se gastaron, que se lo gastó el secretario, como bien establece el documento. Ya el secretario lo tomó ese dinero y hoy están tratando de buscar facturas para comprobar. Yo creo que esto es para que los tabasqueños despertemos y exijamos definitivamente la renuncia del secretario de Salud, porque esto es un acto de corrupción, un acto en que los tabasqueños nos estamos hartos de que existan gobiernos que, lejos de resolver la problemática, hoy vengan solamente para saciar un apetito personal, que en vez de cumplir la tarea encomendada. Hoy estamos viendo que Tabasco tiene un gobierno que por todos lados huele a corrupción, y donde más exactamente se ha estado pegando al gobierno del estado es precisamente por actos de corrupción en muchas de las áreas. Ojalá y se tome carta en el asunto, ojalá y la función pública tome carta en el asunto, ojalá y los tabasqueños en verdad abramos los ojos y tomemos de alguna manera una forma de denunciarlo y exijamos a las autoridades, le exijamos al Congreso que la cuenta pública que se va a ventilar en los próximos días sea reprobada, y que además, sobre todo, haya una revisión exhaustiva de cada una de las áreas de gobierno, porque el tamaño de estos fraudes, la verdad, que lastiman mucho a los tabasqueños. Hoy estamos exactamente viendo tanta falta de oportunidades de empleo, tantas oportunidades, falta de oportunidades para que pueda florecer el campo, tanta falta de oportunidades para que los jóvenes, por lo menos, le podamos heredar un mejor destino para los próximos años. Así es, licenciado Uldarico, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, como usted decía, justamente ahora que estamos, o el gobierno del estado ha pegado el grito en el cielo por el recorte presupuestal que han anunciado las autoridades hacendarias que se viene para este año, que cómo es posible que nos recorten el presupuesto y que entonces ya no van a tener dinero aquí. No, lo que pasa es que ya no van a tener dinero para robar más, porque es decir, ¿para qué quieren mayor presupuesto? Para que se lo roben, como está plenamente demostrado que se lo están robando en prácticamente todas las dependencias. Este último caso que acabamos de leer es simplemente de la Secretaría de Salud, son 39 millones de pesos. Es un robo abierto y descarado. Y como tú dices, licenciado, yo creo que ya los tabasqueños estamos cansados, pero no debemos de pedir solamente la renuncia del secretario de Salud, que ha demostrado con creces su ineficiencia y su ineptitud. Yo me atrevería a solicitarle la licencia al señor gobernador por ratero, por corrupto, por ineficaz, por ineficiente y por solapador y por mentiroso y por violador de las leyes mexicanas y de las leyes del estado de Tabasco. Por todo eso, yo me atrevería a solicitarle la renuncia a Arturo Núñez Jiménez, porque ya basta de tanta, pues ya no tengo palabras, pues, de tanta ratería, de tanta corrupción, de tanta solapación de sinvergüenzas que se ha convertido la Quinta Grijalva y sus moradores, la pareja imperial, convertidos en verdaderos delincuentes, y no solo delincuentes electorales. Verdaderamente da pena, y el estado de Tabasco y los tabasqueños, yo no me explico cómo es posible que nos sigamos aguantando y nos sigamos quedando callados ante tantas evidencias, Uldarico. Así es.
Yo creo que por eso es importante, sinceramente, que los responsables de llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas, como es el Congreso, y que en los próximos días estará exactamente haciendo lo propio, tenga bien hacer comparecer al titular del área de salud para que explique fehacientemente la situación esta, y además se le sea solicitada su destitución, y a la vez, como el caso que se dio en el ayuntamiento, se le exija devolución del recurso, sean encarcelados y sean inhabilitados de la función pública. Porque aparte de no cumplir con la norma de la compra en este caso de recursos materiales y los servicios generales, el estar evadiendo el sentido estricto del cumplimiento de una ley, haber hecho uso y haber robado este recurso porque lo tomó y ahora no saben cómo justificarlo. Eso es muy delicado. El dinero estaba en las arcas públicas y están tratando de hacer un robo, sorprendentemente, un robo descarado. Pero bueno, lo más importante es que hay muchos tabasqueños que de una u otra manera son celosos vigilantes del gobierno y están por todos lados señalando y dando a conocer todo ese tipo de anomalía. Ojalá, sinceramente, que se tenga una justificada de parte del Congreso para no poder resolver esta situación, porque de lo contrario estaríamos hablando de un Congreso solapador de igual manera, porque no le podemos pedir al responsable del Ejecutivo del Estado, es decir, al gobernador, pues que meta preso a su secretario de salud, porque él lo puso, él lo ha protegido, y a pesar de no ser doctor, sino de ser abogado, pues ahí lo tiene. Pero le pedimos entonces al Congreso que haga en este caso, lo pertinente. Y desde luego, ojalá llegue a la función pública federal, porque estamos hablando incluso de ramo 33, que son recursos federales, que están tratando de justificar. Sí, es todavía un poquito más delicado tratándose del ramo 33, porque ya es un asunto federal, como tú mencionas. Y bueno, pues ahí está un fraude más en el gobierno del cambio cierto, en el gobierno honesto de Arturo Núñez y demás pandilla, ¿no? Y bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, hablando ya de pasadita e hilando las notas, resulta que Andrés Manuel López Obrador anda por tierras tabasqueñas. Bueno, no anda por todo Tabasco, anda exclusivamente en el municipio de Centro, por algo será. No creo que tenga nada que ver con que se van a repetir las elecciones aquí en Centro, y no creo que él esté haciendo un proselitismo en Centro por su candidato, ¿cómo se llama? Octavio Romero, ¿no? Donde ya lo destapó que él, en caso de que haya nuevas elecciones, él será el candidato, porque dice que los del PRD son una bola de ladrones, y también le llamó ladrones a los últimos gobernadores de Tabasco. No sabemos cuántos son los últimos. Rovirosa es uno de los últimos, que fue quien primero le dio la oportunidad de trabajar a Andrés Manuel, ya le mordió la mano. Uno de los últimos, González Pedrero, quien también fue el niño bonito ahí, también ya le mordería la mano a González Pedrero. Y actualmente su consejero político. Y su consejero político. Después, bueno, pues Madrazo, Andrade, Granier, el sinvergüenza de Arturo Núñez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿a partir de cuándo son ladrones? Porque él acusa de ladrones a todos, dice Andrés Manuel. Por cierto, y hablando de esta gira de Andrés Manuel, pues parece ser que los eventos no han estado muy concurridos. Uldarico, tú supiste de algún evento, ¿no? No, sí, claro. De hecho, bueno, ya habíamos comentado que la presencia de Andrés Manuel en Tabasco cada vez ha sido menos arropado. Es decir, cada vez son menos gente la que asisten a sus eventos, y salvo el caso de un buen evento que se tuvo allá en Comalcalco, que bueno, que él hablaba de que todos los partidos políticos eran unos corruptos y que ellos sí habían ganado honestamente. Bueno, pues lo que le señaló ahora el Tribunal Regional de Jalapa, pues le dice pues que no son, dijéramos, elecciones tan limpias como él habló,
y ciertamente aunque ganó Morena en Comalcalco, pues ahí el hecho tan solo de que se haga un recuento de 72 casillas habla de que, bueno, pues Morena también no actuó conforme a la ley y por lo tanto hay una elección llena de suciedad, al igual que se dio en todo el estado. Entonces yo creo que la visita ahorita de Andrés Manuel en Tabasco, particularmente exclusivamente a la capital, al municipio del centro, lo hace para posicionar o para intentar posicionar a Morena en aras de la elección extraordinaria que viene, porque no visitó ningún municipio, simplemente él vino a ratificar que Octavio Romero va a seguir siendo su candidato para la elección extraordinaria y intentó caminar en las secciones electorales donde se supone que Morena tiene mayor presencia o donde le fue mejor a Morena en la elección anterior, que bueno, pues lo mejor que se puede decir fue un cuarto lugar. Entonces vimos ahí, de acuerdo a la información que se ha tenido, de fotos, de videos, donde no hay la presencia de las gentes simpatizantes de Andrés Manuel. Eso habla prácticamente de que, bueno, pues en el caso del 2018, del cual él habla, y de la elección extraordinaria que viene, pues no creo que a Morena le vaya muy bien en las siguientes elecciones. Es decir, pues ya hay una gran división de militantes de la izquierda, o ya se la disputa entre el PRD y Morena, la presencia que anteriormente solamente era exclusiva del PRD o exclusiva incluso de los caprichos de Andrés Manuel, que siempre ha venido a hacer y a dar como si fuera un dictador, a dar instrucciones u órdenes, y él dice prácticamente quién va a esto, quién va a aquello, y el que no quiere respetarlo, en este caso, bueno, pues simplemente ya sabemos de antemano cuáles son las consecuencias de que lo deja tirado o de que le dice sus cosas al respecto. Porque bueno, cuando estaba en el PRD decía que era la esperanza de este país y todo. Ahora que ya no está en el PRD y se fue a Morena, ahora resulta que los PRDistas son unos corruptos y que los PRDistas son los peor y que los únicos limpios son los que están en Morena. Recordemos que en Morena también, pues bueno, cuántas gentes están con él que han sido en todo el país fichados, inclusive han sido señalados de corruptos. Incluso recordemos nada más al famoso Manuel Butler, al que tanto acusaron los PRDistas de que había generado un fraude electoral en este país en 1988, y resulta que ha sido una de las grandes estrellas de Andrés Manuel, ha sido uno de los grandes que siempre lo ha llevado a diputado federal y a senador. Bueno, pues ya sabemos cómo se maneja Andrés Manuel para defender lo indefendible, o como cuando puso en el caso muy famoso de Guerrero, aquellos pareja de los Abarcas, en donde Ayotzinapa, en el caso específico que dio vuelta al mundo, donde quien fue el responsable de poner a dicho candidato y a dicho presidente municipal fue precisamente Andrés Manuel, y el gobernador en este caso del PRD, quien realmente lo puso fue el propio Andrés Manuel, y bueno, pues cayó y perdieron la elección porque la gente se dio cuenta en Guerrero, bueno, pues precisamente de el actuar de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no es un hombre congruente, es prácticamente un dictador, y que bueno, que hace caprichos, pero lamentablemente yo creo que ya Tabasco también está abriendo los ojos. Por lo tanto, escuchamos sus comentarios, pero ya no tiene el eco que anteriormente se reconocía, en este caso a el dirigente moral de el partido Morena. Sí, muchas gracias, Uldérico. A mí me parece muy significativo, Uldérico y Feliciano Calzada, que en este recorrido de Andrés Manuel hayan reuniones con 100 gentes solamente, ¿no? Sobre todo un Andrés Manuel acostumbrado a que en Tabasco pues, sus reuniones eran de cientos o de miles, y a mí me consta reuniones de cientos o de miles de gentes, de seguidores que creían fielmente en Andrés Manuel. Esto no podrá indicar que ya la credibilidad de Andrés Manuel se acabó,
que ya la gente ya se dio cuenta de quién es verdaderamente Andrés Manuel López Obrador, un charlatán más de la política, un elemento más de lo que él tanto critica. Él es uno de los ejemplos mejores de lo que él critica precisamente, de estos actos, y parece ser que el pueblo tabasqueño ya se dio cuenta de esto. Ahí está la evidencia, ya no son esas reuniones de cientos de gentes. Me decían de hoy de una reunión donde había 100 gentes cuando mucho, Uldárico. Imagínate en Tierra Colorada. En Tierra Colorada. Hay una nota en el periódico donde señala los pochimóviles con los que se movilizaron a los acarreados. Y ahí el periódico señala cómo esos pochimóviles son chuecos, que no tienen placas. Inclusive uno que sí la tiene, no le corresponde a él, a ese carro. Entonces, o sea, chuecos totalmente, o pero sea, no de izquierda, chuecos. Chuecos, sí. Los pochimóviles con los que acarreó la gente López Obrador fueron pochimóviles chuecos, que no están legalizados. Por eso a lo mejor no había más, por eso fue que no llegó más gente al mitin. Claro, y otrora pues se movilizaba la gente en camiones, ¿no? En autobuses de 40, 50 pasajeros. Ahora en pochimóviles donde puedes acarrear a 3 gentes por viaje. Sí, López Obrador ha ido porque escogió perfectamente los lugares donde Morena tiene presencia. Y por eso han podido utilizar a los pochimóviles, porque entonces todo está dentro del mismo barrio. No es como las antiguas movilizaciones de López Obrador, que llevaba de 17 estados a un mitin en Villahermosa y metía 150,000 gentes, ¿verdad? Entonces, ahora no, como ahorita lo único que está pendiente es la elección del centro, que ahí va a venir, que inclusive lo dice él, para la elección del centro ratifico a este muchacho Romero, sí, Humberto Romero, que dice que la tercera es la vencida, que ahora sí va a ganar, porque ya fue una vez candidato a presidente, esta es la segunda, y que ya con esta tercera que viene ahora, ¿no? Entonces, dice porque lo más seguro es que esto vaya a suceder por la serie de anomalías y de irregularidades y cochinadas que hizo el IEP. Lo que es la voz populi en Tabasco desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ayer también llegó la dirigencia nacional del PRD para ratificar a Gaudiano como el candidato nuevamente para la elección extraordinaria. Ya ve que se hablaba mucho de la posibilidad de que hubiera un tercero en discordia en el caso del PRD, inclusive se hablaba de José Antonio de la Vega, que estaba siendo impulsado pues, al interior del gobierno para que ocupara la candidatura de Gerardo Gaudiano. En este caso ya llegó el dirigente nacional y dice, en caso de darse la extraordinaria, ratificamos que nuestro candidato va a seguir siendo Gerardo Gaudiano. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí también hay un rejuego de ellos en el pleito de la candidatura nuevamente. Lo que sí también es importante señalar que este presidente del PRD, que ratifica a Gaudiano, Navarrete, cuando se venga ya la solicitud del Instituto Electoral al Congreso para que emita la convocatoria, el presidente del PRD nacional ya no será Navarrete. Por supuesto. Ya será otro, ¿verdad? Así es, sí, efectivamente. Entonces, pues se está ofreciendo a nombre del que viene, del que va a ocupar su lugar. Y lo que sí, ahora sí ya Gaudiano ha estado muy apagadito, ya reconoce que el Tribunal Colegiado de Veracruz sí es confiable, porque antes gritó a los 4 vientos que iba a pedir que fuera directamente al INE el que se encargara de la elección. A la sala superior. El que resolviera, ¿no? Sí. Pero ahora no, ahora sí dice que sí es confiable, que confía mucho en la sala regional. En fin, que lo que se dice en la mañana
Exacto, son Un cambio cambios de temperatura, discurso, ¿no? Hoy en la mañana dicen una cosa, en la tarde y al mediodía, y si no en la noche, pues dan otra rebuscada y dicen todo lo contrario, ¿no? Hoy vemos exactamente de que hoy están con el temor, porque recordemos que después de lo que se suscitó con el robo de la información que hicieron del Tribunal Estatal Electoral, pues hoy están espantados, porque pensaron que el Tribunal Estatal Electoral se iba a quedar callado, y después del robo que hicieron, donde dieron a conocer de antemano el resolutivo, bueno, pues entonces el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco, pues rápidamente pidió que fueran demandados, en este caso, quienes hurtaron el robo, quienes fueron los que hurtaron los documentos de este órgano electoral, el y hoy son exactamente son sancionados, porque bueno, ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, entonces ya están ellos en una situación que bueno, pueden ser señalados. Exactamente el día de ayer se dio a conocer que un periodista, 3 periodistas de Campeche fueron en este caso puestos en prisión porque no respetaron las vedas electorales y llevaron a cabo el conocimiento de encuestas en los tiempos que estaba prohibido, y por lo tanto fueron llevados a prisión y además de multas al respecto. Yo creo que ya los tiempos también han cambiado y por lo tanto hay exigencia de que bueno, pues el PRD robó o hizo mal uso de un documento que solamente es competencia de magistrados y un trabajo muy delicado que ellos realizan, por lo tanto deben ser sancionados y que esto de alguna manera contribuya para que bueno, pues por lo menos exista respeto en los procesos electorales. Por ello el discurso tal vez también de Gaudiano de que bueno, mejor va a respetar el veredicto de lo que señale el tribunal regional, porque bueno, pues no puede estar desconociendo que decían que iban a llevar incluso a juicios políticos a los magistrados del Estado, y que todo lo que no le beneficia, bueno, pues es malo, es corrupción. Pues necesitaría llevar a juicio político a los magistrados de Jalapas, y después se tendrá que llevar también al Trife, y después va a tener que meter a juicio político a todos los senadores porque fueron los que nombraron a esta gente, y bueno, se va a tener que ir inclusive a derechos internacionales a poner a todo el país en juicio político. Sí. Bueno, pero efectivamente, mira, este cambio de discurso es tan evidente como que anduvieron diciendo que la sala de Jalapa iba a echar abajo el veredicto que dio aquí el tribunal. A mí me parece que tanto ese pronunciamiento de López Obrador de nombrar ya candidato de Morena para la alcaldía de Centro, el hecho de que haya venido Navarrete, el líder del PRD, y nombrar a Gaudiano como candidato de esto, pues yo creo que de ahí lo que se saca en claro es que ellos ya dan por hecho que efectivamente van a haber nuevas elecciones. Están oyendo pasos en la azotea. Ya oyen pasos muy fuertes en la azotea. Y no solo eso, sino que además se adelantan un poquito más, porque falta a ver si la sala de Jalapa solamente ratifica lo que dice el Tribunal Estatal del Estado o también involucra al gobierno y al propio Gaudiano en el fraude, porque de ser así quedaría inhabilitado Gaudiano para ser candidato. Así es. Entonces a mí me parece que es ponerse un poquito el parche antes de que le salga el moretón, y por otro lado también es ya darnos un aviso muy serio, muy firme, de que ellos esperan que la sala de Jalapa efectivamente ratifique lo que aquí dijo el tribunal. Y con respecto, otro punto que me parece interesante que pudiéramos analizar, es que se mencionó también mucho en días pasados que el candidato de Morena podría ser Adán Augusto López Hernández. Esto tomando en consideración que podía con esa medida frenar las aspiraciones de su hermana Rosalinda López Hernández a la candidatura por el Verde.
ya por ese lado ya López Obrador despejó, porque dice que no va Adán, sino que va su hermano Oropés. Octavio Romero Oropés. La tercera es la vencida. Así dirán cuando vayan por la 50ª, ¿no? Y con relación a Lolita. Sí, y en el caso de Lolita, por ejemplo, pues todavía no se sabe nada. ¿Cuál es la sanción de que ha habido a comunicación social? En 48 horas el gobierno iba a emitir una declaración. Eso dijeron, pero acuérdate que este gobierno se ha caracterizado por ser muy mentiroso. Aparte de corrupto, se ha caracterizado por ser muy mentiroso. Entonces, no han anunciado cuál es la sanción que se le va a dar a la directora de comunicación o coordinadora de comunicación social en el gobierno del estado por tantas violaciones a la ley tan elementales, como que incluso el caso que tú comentabas, en el caso de Campeche hay 2 periodistas que están detenidos precisamente por no respetar la veda electoral. Y aquí fue más que evidente que el propio gobierno del estado no la respetó. Directamente el gobernador y directamente la coordinadora de relaciones públicas del gobierno del estado, Dolores Gutiérrez Zurit. Ese es el estado de Tabasco, ese es el panorama que vive el estado de Tabasco, la impunidad, la corrupción y la impunidad campeando a todo lo que da, a todo lo largo y ancho del estado de Tabasco. Pero bueno, tenemos otra nota. Resulta que el tribunal, que tú ya adelantaste ahorita un poquito, Uldárico, el tribunal estatal demandó a quien resulte responsable, pero ese quien resulte responsable es gente del PRD, por haber dado información por adelantado, por anticipado, de cuál iba a ser el fallo del propio tribunal. Entonces, habla el tribunal que les fueron robados esos documentos. Fueron presentados hoy en el Congreso y por supuesto ninguno quiso hacer declaraciones. Van a esperar a ver si Papá Arturo los puede seguir protegiendo y que no vayan al bote, porque eso implica cárcel directamente. El haber dado a conocer en qué sentido venía el fallo del Tribunal Estatal Electoral con respecto a la elección de la alcaldía de la ciudad de Villahermosa. Y todavía era proyecto. Y era todavía un proyecto, exactamente. Sí, lo cual esta tarde, esa noche se iba a reunir el tribunal para darlo a conocer. Para votarlo. Y después darlo a conocer, pero sí, tenían que darlo a conocer ellos. Sí. Entonces, ¿cómo se enteraron estos desde antes? Entonces ahorita andan ahí como que con la cabeza entre las patas o la cola entre las patas, un tanto asustaditos, porque quién sabe qué cosa les depara el destino también a todos ellos. ¿Cómo ves ese asunto de que se hayan adelantado, de que hayan violentado por esa parte esta decisión o dado a conocer, o cómo obtuvieron ese documento? Porque también habría que ver para que ahí a lo mejor también alguien se prestó de adentro del tribunal. Por supuesto, ¿no? hay cómplices claro, al interior. Claro. Desde luego hay cómplices al interior y quisieron quedar bien, seguramente, algunas de las tantas gentes que participan en la elaboración del dictamen, cuando se hace el estudio, el análisis y se hace una serie de documentos que avale o que trate de justificar una ponencia, bueno, pues participa un equipo en cada uno de los ponentes. Toda esta gente que tuvo acceso a ello fue quien pudo haber hurtado el documento y filtrado a la gente del PRD, y que hoy están siendo ya demandados y hoy están siendo prácticamente convocados y señalados para la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Si no quieren ir a la cárcel estos tipos, pues tendrán que decir al fin de cuentas quién les dio ese documento, y ahí pues es ineludible que tendrán que dar nombres. ¿Cómo lo obtuvieron? Porque bueno, parece ser que Navarrete, con esa concha que últimamente trae Navarrete, que a mí me extraña porque yo tenía una muy buena impresión de Carlos Navarrete, líder del PRI,
Del PRD, el líder del PRD. Bueno, es que nomás falta que sea del PRI. Digo. No, hombre. Ya para acabar con el cuadro de este país, ¿no? Pero pues bueno, ya. el dirigente del PRD, que pues a lo mejor dice que se lo dejaron por debajo de la puerta, ¿no? El documento. Sí, claro. Alguien ¿no? pasó de buena gente ahí y se los deslizó por debajo de la puerta del documento, y entonces ellos no saben de dónde viene, pero sí lo dieron a conocer y lo dieron por bueno, ¿no? Claro. Por un hecho. Pues así las cosas en el estado corrupto Pues, de por cierto, Tabasco. Carlos Navarrete, como bien decías, después de toda una experiencia de un político con mucha experiencia y muchas tablas del lado de la izquierda mexicana, y después de haber obtenido una serie de cargos y estar tantos años anhelando alcanzar la dirigencia nacional del PRD, después que la alcanza, prácticamente demostró que no tenía las tablas para ello, porque hubo al interior de estas tribus que, bueno, pues no las pudo manejar y le exigieron que se saliera del partido inmediatamente de la dirigencia, y precisamente el día de mañana, del 17 al 21 más que nada, va a haber un Congreso Nacional del PRD en esos 3 días para que ya le pongan la fecha, ya acordada por cierto con nueva izquierda mexicana, que le llaman ellos, que es una de las tribus, pues ya para poner las reglas de cómo van a elegir el nuevo dirigente y qué día debe de salir Navarrete, que no debe de pasar de 30 días después del dictamen que dé ya el propio Congreso Perredista Nacional. Así es. Bueno, y ya por último, porque el tiempo ya se nos agotó, simplemente comentar brevemente que lo que le habíamos adelantado en el programa anterior, que inclusive tuvimos un enlace con el licenciado Mario Yergo, quien es suplente del diputado Pilar Córdoba. Pilar Córdoba es el suplente. Entonces, realmente ahí lo que ya vaticinábamos y se veía venir es que parece ser que la bancada del PRI no lo va a llamar para ser diputado. Él es diputado suplente electo, o sea, tiene su constancia incluso del INE, donde es diputado suplente electo de Pilar Córdoba. Entonces, para algunos la ley debe ser muy clara en ese sentido, que se debe de llamar al suplente. Existe la controversia que él en alguna entrevista decía haber renunciado al PRI, aunque oficialmente nunca lo hizo. Y otras versiones hay de que, bueno, que parece ser que el señor gobernador y sobre todo su señora esposa, la señora Marta Lilia López, no quieren que Mario Yergo sea el diputado, porque recordarán ustedes que fue precisamente Mario Yergo quien dio a conocer el gigantesco y multimillonario fraude en el DIF, en ese DIF que maneja la honorable dama esposa del señor gobernador del estado. Hubo un multimillonario fraude y quien lo dio a conocer fue precisamente Mario Yergo. Y entonces ahora parece ser que el líder de la bancada del PRI en el Congreso, en una actitud de mucho sospechosismo, porque se puede prestar a muchas cosas, dice que no va a llamar a Mario Yergo como diputado suplente a que supla precisamente a este lugar vacío que deja Pilar Córdoba, porque recordarán ustedes que Pilar Córdoba ya es diputado federal. Ahí las cosas, seguramente habrá mucha controversia en este punto. Hay puntos de vista encontrados, hay puntos de vista que dicen que, bueno, mejor lo dicen ustedes. A ver, Uldarico, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, de entrada yo creo que la bancada del PRI no tiene por qué llamar a Mario Yergo para que asuma la diputación, porque en este caso no es competencia de una bancada que se tome protesta a un suplente. En todo caso le corresponde a la oficialía mayor, al Congreso, que se haga la pertinencia adecuada para que asuman los suplentes en las ausencias de los propietarios. Entonces es exactamente
al Congreso del Estado, al que le compete en ese momento quien esté en las áreas adecuadas, para que, como ya lo hicieron con las suplentes de hoy, que le tomaron protesta, bueno, pues de igual manera, quien es el suplente de Pilar Córdoba pase a ocupar la titularidad. Para el caso bueno, pues es Mario Yergo el que debe de ocupar la posición, pero para el caso del PRI es una gente que ya no es priista, porque Mario Yergo renunció públicamente al PRI. Por lo tanto, bueno, pues si lo vemos desde una visión política, si existe alguna laguna al respecto, el PRI puede hacer lo propio para que, de acuerdo a la reforma electoral que establece que las plurinominales son de partido, en la que incluso ya está prohibido que los diputados que obtengan una posición política plurinominal, si renuncian a su partido, en automático también están renunciando a la diputación. Hubo un tiempo en este país donde quienes, sin haber ganado una elección directamente, o sea, uninominal, bueno, pues pasaba sin tanto trabajo a través de la vía plurinominal a ocupar un escaño, y a la hora que se le antojaba renunciaba a su partido. Entonces hubo esta controversia y hoy los partidos reclamaron la posición al respecto, es decir, bueno, como es de partido, por lo tanto, si ya tenemos a una gente en la plurinominal y me va a renunciar al partido, bueno, pues yo como partido exijo también que me entreguen la diputación al respecto. Entonces aquí la controversia que yo veo es que, bueno, pues el suplente es Mario Yergo de Pilar Córdoba. Sube o le toca subir, pero el propietario no renunció en este caso al PRI. Simplemente ahora ocupa una posición de diputado federal y solamente asumiría el diputado suplente. Digo, aquí donde me entra la suspicacia al respecto en términos de leyes, que bueno, asume una gente que ya no es priista. Entonces entra una controversia que bueno, pues no tengo el elemento jurídico fehaciente para que exactamente dijera debe ser otra persona o debe ser Mario. Desde mi punto de vista, creo que quien debe asumir es exactamente Mario Yergo, porque ya tomaron protesta todos los suplentes. Y entonces lo que habla de, como digo, de un sospechosismo, de otros intereses políticos, es que bueno, ¿por qué precisamente el único caso donde no asumió sea Mario Yergo? Y si nos vamos en este caso a discutir el asunto y que él se vaya a una controversia, pues estaríamos hablando de que 2-3 meses que quedan, pues ya no va a ser diputado. Por eso. Esos son los intereses en la que, bueno, en lo que comentabas, están metidos. Evitar que llegue, o por lo menos el menor tiempo posible. Claro, quien se atreva a criticar al señor gobernador, o aún peor, demostrarle un fraude a la esposa del señor gobernador, pues está como que declarando su acta de defunción, ¿no? Pero es, voy a decir algo que lo que sí puedo garantizar es circunstancial y es momentáneo. La política, al final de cuentas, la ventaja que tiene que los sexenios son de 6 años, no es para siempre. Y muchos, como dicen el refrán, las reses de hoy, o los carniceros de hoy, serán las reses de mañana. Y hemos visto que a muchos de los que se acusaron del gobierno anterior y que mostraron evidencia de que fueron, en este caso, solamente falsificados de su imagen pública y salieron libres y demostraron que no hicieron lo adecuado, bueno, pues también yo creo que en este gobierno seguramente quien ocupe la titularidad en el próximo gobierno pues va a tener que meter preso a muchas gente, porque ahora sí hay muchas evidencias, como el caso del tema de hoy, donde hay documentos, donde hay realmente algo sorprendente que llama la atención para todos los tabasqueños de la suciedad que prevalece en las áreas de gobierno, pero sobre todo la rapiña con la que estamos viviendo los tabasqueños
ante evidencias como esta, donde nada más en un cerrar de ojos se gastó el secretario de Salud 15 millones de pesos y que no puede justificar, y que están, como dice aquí el titular, por Agustín Díaz Lastra, bueno, corriendo todo, hay que buscar facturas. Vean cómo demostramos. Yo creo sinceramente que inmediatamente debe ser removido y en este caso cesado de la función pública, que devuelva el recurso y que sea encarcelado, porque bueno, pues yo creo que ya los tabasqueños merecemos también que haya sanción a quienes estén detentando el poder en Tabasco. No tan solo esperar que haya pasado de tu gobierno, sino que bueno, estemos hablando como el caso de Guatemala, porque así debe ser. Bueno, pues allá vimos también que hasta el presidente de la República, si se acusó de corrupción y se le comprobó, pues hoy vemos que lo quitaron, ya hay otro presidente y hasta preso. Entonces igual nosotros los tabasqueños estamos exigiendo que si en Tabasco está prevaleciendo un sentido de corrupción, los tabasqueños debemos de levantar nuestra voz, denunciarlo y hacer que sea sancionado. Y que lo que se hayan llevado se ha devuelto. Sobre todo. Porque no nada más que los metan al bote, que regresen la lana que se robaron, ¿no? Así es. Bueno, en el caso, también siguiendo un poco con el caso de Mario Yergo, porque me parece un caso interesante por los precedentes que pueda presentar esto, es que, bueno, como él no renunció formalmente al PRI, sino fue en un discurso público o en una declaración pública que él dice que renuncia al PRI, ahora el PRI local lo que le está fabricando es una expulsión. Entonces el mismo líder de la bancada del PRI aquí en el Congreso, que como tú dices, bueno, no sé si le toca a él llamar al diputado suplente o no, o simplemente es por ley, pero bueno, en dado caso, él dice que mientras esté en proceso la expulsión de Mario Yergo del PRI, entonces en ese tiempo estará también pendiente la llamada a ver quién va a ocupar la diputación. O sea que ahí está, como pero que se enredaron un poquito. Sí, pero todos, ¿no? Pero en los estatutos del PRI, por ejemplo, reza que quien, de alguna manera, quien haga público su renuncia al partido, pues ya automáticamente ya está fuera. Pero además, a quien se le compruebe, que a un militante del PRI que se le compruebe ayudando a otro partido, o sea, que haya prueba, también automáticamente está fuera. No es necesario, por ejemplo, hacer un proceso de... formal. No es necesario. Hay quienes lo han hecho por razones personales, que llegan y emiten un poco más formal su renuncia, no tan solo al PRI, a los partidos políticos. Hay quienes lo hacen de esa manera, hay quienes simplemente optan por, bueno, pues ahí nos vemos y bye, ¿no? Y por lo tanto, algo que es cierto, Mario Yergo está fuera del PRI por declaraciones de él y porque sí lo ha expuesto. Eso ya no tiene, dijéramos, vuelta de hoja. Ahora, lo que sí también veo, bueno, pues él nunca dijo que se afiliaba a otro partido. Y bueno, pues nosotros hemos visto peores casos. Cuánta gente que en verdad sí se ha significado, que ha ayudado a otro partido, por ejemplo, Humberto Mayans, pues fue coordinador de las campañas del PRD, estuvo en términos general, sin embargo después resultó candidato hasta del PRI, ¿no? Entonces, pues el caso de Mario, desde mi punto de vista, bueno, pues nunca se ha dicho que se ha afiliado o haya simpatizado con otro partido. Pues yo creo que no debe tener problema si él rectifica, o en este caso, su conducción política, y bueno, pues toma carta en el asunto de bueno, pues pedir pues su afiliación nuevamente al PRI. Bueno, él aquí en esta entrevista telefónica que le hicimos mencionaba que de no ser llamado él tenía dos recursos o dos vías por las cuales transitar, ¿no? Que sería, no sé, me imagino que alguna demanda, alguna claro, él de sus derechos políticos, le asiste a sus derechos políticos, por también, supuesto, ¿no? sí. Y no sé en qué vaya a desencadenar esto, pero bueno, pues es un triste caso más, a mí me parece, del entreguismo con que está el dirigencia del partido. Gobierno del Estado. No, yo creo que, miren, aquí hay cosas que no se pueden ocultar.
Y la verdad que la conducción en este caso, de la dirigencia del partido, pues después de la elección que tuvimos, pues ha sido severamente muy cuestionada. Lamentablemente, bueno, pues para el PRI se esperaba pues una dirigencia diferente, pero bueno, las consecuencias las está pagando el PRI, porque bueno, pues siempre yo creo que se consideró tener como dirigente una gente joven, pero habiendo tantos cuadros valiosos, cuadros con mayores experiencias, cuadros que de alguna manera creo que hubiesen hecho un papel por lo menos más decoroso, o por lo menos que la experiencia le hubiese servido para que tuviéramos un partido más en Tabasco de oposición, como es el PRI, más combativo, y a lo mejor un comité, un dirigente con un comité estatal con cuadros que en verdad hubiesen planteado una estrategia más de campaña, más combativa contra el gobierno, contra realmente ante todos los atropellos, corrupciones que se vivieron en Tabasco, y quizás hubiesen abierto los ojos para que muchos ciudadanos pues hubiesen simpatizado con la causa priista. Todavía falta, por cierto, todavía falta, ya tenemos las declaraciones del dirigente, del dueño de Morena, ¿no? Porque no del dirigente, nombrando quién es el candidato en caso de unas elecciones a la alcaldía de Centro. Tenemos ya la declaración del dirigente nacional en el caso del PRD. Está todavía por verse, se habla mucho de una alianza, posible alianza del Verde con el PRI para la contienda aquí en Villahermosa, lo cual en alguna ocasión habíamos mencionado que esa alianza a mí se me antojaba como invencible. Pero sin embargo ya eso es podría ser una alianza muy poderosa, ¿no? Pero ella sería por una... eso, pero estamos esperando pues de que vamos a ver qué pasa, porque también hay que esperar que diga el Tribunal de Jalapa. Claro. Hay que ver que diga el Tribunal de Jalapa y en qué términos lo dice, y todavía cómo se va a la sala superior. Porque también puede establecer incluso la sentencia regional de que tendrán que participar al igual que lo hicieron en la elección ordinaria, como se ha dado en otras entidades donde participan de la misma forma en que se dio la elección ordinaria. Entonces, y como bien decía de antemano, no sabemos hasta qué grado llegue este resolutivo, porque si también da el veredicto y se comprueba que hubo una intervención directa del gobierno y una complicidad del candidato del PRD, pues sería sancionado. Entonces yo creo que también va a depender, bueno, del resolutivo regional. Hay que esperarnos del resolutivo nacional, primero de Jalapa y después de la sala superior, que sería el final. Así es. Ok. Pues muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada, muchas gracias, licenciado Uldarico Canto. El tiempo ahora sí ya se nos agotó, ya tendremos tiempo, vamos a ver qué va a pasar con esta diputación de Mario Yergo, si es o no, vamos a ver qué resuelve también la sala regional, los fraudes que se vayan descubriendo y se vayan acumulando del gobierno honorable de Arturo Núñez. Soy Moisés Dagduc, a sus órdenes, y de veras, con mucho orgullo, siempre lo digo, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Muchas gracias.